Puede seguirnos en Piedras Vivas, Puerto Escondido. Bien, dicho esto, vamos a entrar de lleno al mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy. Hace muchos años, tendría unos 9 o 10 años, no recuerdo muy bien, fui a un Via Crucis. ¿Alguien ha ido a un Via Crucis? Sí, levante la mano quien fue a un Via Crucis. Ok, yo también. Fue el primero y el único al que asistí. Porque algunos años después conocimos a Cristo, conocimos la palabra de Dios. Pero déjame decirte algunas cosas que recuerdo de ese Via Crucis. Recuerdo que el camino era muy largo, era un camino tipo de terracería. Recuerdo que hacía mucho calor. Recuerdo que había mucha gente. Inclusive recuerdo que cuando por ahí el que llevaba el micrófono dijo que era tiempo de que los hombres pasaran a cargar la cruz, estoy hablando allá en Tamaulipas, no sé si aquí es igual, también pasé ahí a cargar la cruz y llevaba la cruz. Me acuerdo de todo eso, pero si somos honestos, no recuerdo por qué lo hice. No recuerdo por qué estaba allí en aquel tiempo. Hoy en día tiene sentido cuál era el significado de esta práctica, pero en ese tiempo no sabía. Solo sabía que estaba allí, sabía que estábamos caminando, sabía que cargamos una cruz, que había mucha gente, que el camino era largo, pero no sabía por qué. Ahí estaba, pero no sabía por qué. Quizá alguno no ha ido al Via Crucis, pero estás hoy en la iglesia y ni sabes por qué. Bueno, algo parecido. Escúchame bien. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué como sociedad en general conmemoramos la Semana Santa? Porque estamos entrando en eso. De hecho, hay una fiesta en el calendario judío muy significativa que es la Pascua, o también llamada Pesaj, que es el título del mensaje de hoy. Digan conmigo, Pesaj. Ya les enseñé una palabra en hebreo, de nada, ¿ok? Gracias a Dios. La palabra Pesaj, o un poquito más fuerte en la pronunciación, Pesaj, no sé cómo se pronuncia, pero nos habla de la Pascua. La pregunta para nosotros es, ¿por qué nuestra sociedad celebra la Pascua? ¿Es por la necesidad de descansar un poquito? Estuvo muy intenso este primer trimestre del año, de manera que más o menos programaron unas vacaciones. ¿Alguien sabe por qué nuestra sociedad celebra Semana Santa? ¿Alguien tiene idea del por qué? Algunos dicen, yo no como carne y ni sé por qué. Pero no es el tema, no es de lo que voy a hablar. ¿Alguien me ayudaría? ¿Por qué? ¿Por qué celebramos estos días? Por la muerte del Señor Jesús. Y es verdad, pero escúchame bien, hoy vamos a aprender que esta celebración no inicia en la muerte del Señor Jesús, sino que inicia muchos siglos atrás. Y hoy vamos a aprender cómo inició todo. Ahora, también quiero preguntarles, y esta es a manera quizá de pregunta reflexiva, ¿cómo nuestra sociedad celebra esta semana? Sabemos que es en conmemoración de la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Cómo nuestra sociedad celebra esta semana? ¿Cómo la celebra? Yendo de viaje, yendo a la playa, tomando, desenfrenando, desvelándose. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Así es como generalmente hablando se celebra la Semana Santa. Me llama la atención, no lo he visto mucho aquí en Oaxaca, pero en Tamaulipas es muy común, sobre todo en la frontera donde crecí, que la Semana Santa se habla del conejo de Pascua. ¿Alguien ha escuchado hablar del conejo de Pascua? Que por cierto es un conejo ovíparo, ¿verdad? Porque pone huevos. Para los que no entienden que es ovíparo, a eso se refiere. Pero una incongruencia, me llama la atención que cada vez que en una temporada podemos recordar algo de Dios, hay algo en la mercadotecnia que lo trata de opacar. Semana Santa, ¿qué es? Vacaciones, playa, arena, cervezas y un conejo que pone huevos. Navidad, ¿qué es? Santa Claus, regalos, vacaciones, regalos. Pero en realidad, ¿de dónde viene todo eso? Y hoy quiero que me acompañes, por favor, a Éxodo capítulo 12. Ve viajando a Éxodo capítulo 12. Si no traes tu Biblia, no te sientas mal. Si tienes la tentación de abrir el celular y empezar a revisar mensajes, mejor observa en las pantallas y ahí vamos a poner Éxodo capítulo 12. Antes de entrar a Éxodo capítulo 12, quiero mencionarte algo de historia. Salud. Lo bueno que se liberó. Ok. Escúchame bien.
En el libro de Éxodo se nos menciona que la 10ª plaga en Egipto fue la muerte de todo hijo primogénito. ¿Alguien ha escuchado la historia de las 10 plagas? Levánteme su mano, ¿verdad? Nos conocemos algunas de memoria, pero bueno, la 10ª, la última plaga fue la muerte de los hijos primogénitos. ¿Alguien puede levantar su mano si es el hijo primogénito? Varones, hijos primogénitos, ¿sí? Yo, gracias a Dios, soy el número 5, así que yo estaba, la noche de esta plaga estuviera durmiendo tranquilito. Ahí de mis hermanos, cuídense, el primero de ellos. La muerte de todo primogénito. Después de esto, después de esta plaga, el pueblo de Dios iba a ser definitiva y completamente libre, porque Dios había mandado plagas anteriores y los egipcios no querían ir a dejar al pueblo libre. Bueno, hay una plaga, hay muchas moscas, hay muchas ranas, vayan tantito. No los querían dejar totalmente libres, como cantábamos al principio, verdaderamente libres en el Señor. Ahora, la 10ª plaga fue la plaga que causó la libertad definitiva del pueblo de Dios. Era la muerte de los primogénitos. Iban a poner fin, escúchame bien, a 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud en Egipto. El pueblo de Dios, los hebreos, el pueblo de Israel, llegó a Egipto y ahí pasaron más de 400 años, pero por lo menos 400 de esos años fueron de esclavitud, violaciones de todo tipo, insultos, abusos, asesinatos, y ellos no tenían ningún derecho, eran esclavos. Para nosotros el concepto de esclavitud en el México moderno nos suena muy lejano, nos suena muy como personas que no tenían derecho para nada, no, ni siquiera derecho a vivir, para que me entiendas. Eso es la esclavitud, una persona que no tiene derecho a comer, a descansar, a dormir como conviene, ni siquiera a vivir dignamente. La esclavitud es quitarle toda la dignidad a una persona. La esclavitud es quitarle o despojarle a esa persona de manera diabólica lo que es él o ella como imagen de Dios. Vivir en plenitud, vivir en paz, vivir en armonía, vivir en bendición. La esclavitud es todo lo contrario. Entonces, después de 400 años, ¿puedes imaginarte eso? Ahora el pueblo va a ser libre. Esto nos dice Éxodo 12, 40 y 41, no vamos para allá todavía. Entonces Dios le habló a Moisés y le dio indicaciones para que el pueblo de Israel fuera protegido. Y escucha bien esto, quiero que repitas después de mí. Se iba a poner en marcha el plan fe y obediencia. ¿Qué plan se iba a poner en marcha? Dile al que está a tu lado, fe y obediencia. Si lo ves así parpadeando, un coscorroncillo santo, fe y obediencia. Atención a lo que viene, porque ¿qué solución daríamos nosotros si sabemos que viene una plaga que va a matar a nuestro hijo primogénito? ¿Qué haríamos? Algunos dirían, vamos a velar, vamos a, no sé, a rodear la casa con fuego para que no entre esta plaga. ¿Qué otra idea se les ocurre a ustedes? Imagínate, estás bajo amenaza, vienen a matar a tu hijo. Dices, no, pues vamos a estar en vela todos, ¿ok? Si ven algo extraño, si tienen un arma, disparen, si tenemos algo, golpea. Pero Dios no les dio ninguna de esas instrucciones. Y aquí es donde entramos a Éxodo capítulo 12. ¿Estás allí ya? Segundo libro de la Biblia, capítulo 12 nos va diciendo lo siguiente. Voy a leerlo de una manera parafraseada, es decir, no palabra por palabra para ahorrarnos tiempo y tratar de decirlo de manera muy entendible. El Señor habló a Moisés y a Aarón. Todavía estaban en la tierra de Egipto y les dijo, este será el principio de los meses, el primero de los meses del año. En el calendario hebreo es el inicio del año. Hablen a toda la congregación y díganle lo siguiente. El día 10 de este mes, cada uno tome, ¿qué va a tomar cada uno? Digan fuerte, ¿un qué? Perfecto, escúchame bien. Aquí empieza el plan de Dios para salvar a su pueblo. Y este plan de Dios para salvar a su pueblo en Egipto, hace miles de años, después de 400 años de esclavitud, tiene mucho significado espiritual para nosotros este día. ¿Por qué? Si bien ninguno de nosotros nació cuando la esclavitud
estaba todavía regulada o legalizada en México, escuchen bien lo que voy a decir, todos nosotros hemos sido esclavos de algo o de alguien. Voy a repetir esto. Todos nosotros hemos sido esclavos de algo, de alguna práctica. La semana pasada empecé a hablar con los alumnos de tercero de preparatoria acerca de las adicciones, acerca de las conductas adictivas, porque las adicciones se dividen por lo menos en dos ramificaciones. Las sustancias, como puede ser el tabaco, como puede ser alguna droga, la marihuana, el azúcar, la cafeína, etcétera. Gente que ni nos damos cuenta que somos dependientes de eso. Un tipo de esclavitud. Me levanto y ando bien acelerado. ¿Qué tienes? Necesito café. Necesito café. ¿Conoces a alguien así? Yo, dicen algunos. Tienes una adicción, ¿ok? Pero también hay adicciones, como lo es hoy en día el teléfono celular. Algunos cuando llegan a la iglesia dicen, no me gusta ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que el pastor pide que lo pongamos en modo de avión y siento que no puedo respirar, no me pasa aquí el aire. Tenemos adicciones en cuanto a conductas. La pornografía es un tipo de adicción, no es una sustancia. Es algo que consumimos, pero no es sustancia. Sin embargo, desata en nosotros los mismos acciones químicas en nuestro cerebro. Entonces, la gente que es chismosa, ¿por qué crees que no puede parar de decir chisme? Porque es adicto al chisme. Y le gusta y le genera adrenalina. Y si no se entera la persona de la que está hablando, más fuerte es el efecto. Ahora, ¿por qué entré a esto? Solamente como un ejemplo. Todos hemos sido esclavos de algo o de alguien. Y pudiéramos enumerar, he sido esclavo de una relación tóxica, he sido esclavo de una práctica que me está destruyendo física, mental, emocionalmente. Dígame, levánteme la mano si me estoy explicando hasta aquí. Todos los ejemplos que nosotros podamos poner de aquello a lo que hemos sido esclavos no es otra cosa que frutos de la misma raíz, y la raíz se llama pecado. Digan conmigo, pecado. Pecado. Todos nosotros somos pecadores. En consecuencia, hemos nacido todos en pecado. Todos hemos nacido en pecado. Tu niño bien bonito, cuando nace, es un pecadorcito. Un viejo ya grande es un pecadorzote, canoso, pero pecador. Ahora, todos nacemos en pecado y todavía le añadimos a nuestro pecado original prácticas que vamos aprendiendo de nuestra familia. No, pues yo aprendí a mentir porque mi papá me decía que no mintiera. Sin embargo, cuando alguien que no quería que lo encontrara llegaba a la casa, decía, hijo, dile que no estoy. Entonces aprendí que mentir es malo, pero aprendí a mentir por seguir el ejemplo de papá y de mamá. Y empezamos aparte del pecado original que traemos, empezamos como a adquirir nuestra propia vida de pecado, inmoralidad, lujuria, chisme, odio, resentimiento, hábitos, prácticas, etc. Así que para empezar, el pueblo de Israel en Egipto como esclavo es la ejemplificación, de nosotros en nuestra vida de pecado. ¿Hasta aquí estamos bien? Perfecto. ¿Qué tenía que tomar la familia en la esclavitud de Egipto si no querían morir? ¿Qué tenían que tomar? Tenían que agarrar, no tomar de beber, tenían que agarrar un cordero. La familia, la única manera que tenía para proteger a su hijo primogénito era un cordero. No había otra forma, no había otra estrategia. Entonces dicen así, me encanta esto, fíjate lo que dice. Si la familia fuera tan pequeña que no bastase, que no pudiera comer un cordero, para que no desperdicien, él y su vecino inmediato tomarán uno según el número de las personas. Me gusta lo que dice aquí, fíjate cómo Dios te ama, conforme al comer de cada hombre. Dios está pensando en ti hasta en eso. Y algunos dirían, híjole, con un cordero no nos alcanza, pues agarra dos. ¿Qué? El animal, atención a estos detalles, el animal será sin defecto. No agarres como lo vas a sacrificar, no agarres el becerro, el más feo, el que tiene una enfermedad, el que camina chueco. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Será tomado de las ovejas o de las cabras. Lo guardarán hasta el día 14 y entonces lo sacrificarán, lo matarán. Versículo 7, escucha bien esto. Vamos paso por paso. La Pascua
es la manera en que Dios salvó a los hijos primogénitos de su pueblo. La Pascua es cómo inició en el pueblo de Israel la vida de libertad. Para nosotros la Pascua es una conmemoración de lo que Cristo, porque ahorita lo vamos a ver, el Cordero de Dios hizo por nosotros, librándonos de la esclavitud del pecado. Alguien dice amén, así es esto. Ok, ahora escucha con atención. ¿Qué pasaría una vez que mataban al animalito? Iban a hacer dos cosas. Había un ritual en el que se iban a comer al animalito, pero escúchame bien. El plan fe y obediencia consistía en creer que lo que Dios estaba diciendo era verdad. Es decir, Dios dice que viene una plaga y le creo. Número 2, Dios dice que tengo que tomar un cordero y le creo. Número 3, Dios me da indicaciones de lo que debo hacer con ese cordero. Sacrificarlo, comerme su carne. ¿Y qué iban a hacer en las puertas de su casa? A poner, como dicen por ahí, un círculo de fuego. ¿Qué es lo que iban a hacer? Poner sal y ajos, cebolla. ¿Qué es lo que iban a hacer en la puerta? La sangre de ese animalito que iba a ser degollado, la iban a poner en una vasija, y con una esponja en la puerta de su casa iban a manchar o a pintar con esa esponja, con ese hisopo, el dintel y los postes de la casa. Fíjate bien, iban a pintar lo que es el marco de la puerta con la sangre de ese cordero. La Biblia menciona lo siguiente. En el versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Este era el ritual de cómo comerse. Ninguna cosa comerán de él cruda ni hervida en agua, sino asada al fuego. Nada comerán hasta la mañana. Versículo 10, lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente, como diciendo el Señor, lo van a comer listos para salir esta noche. ¿Alguien alguna vez se ha apresurado porque tiene una salida inmediata? Rápido, vámonos, no hay tiempo que perder. Dios les está diciendo a la gente y nos dice hoy a nosotros, no hay tiempo que perder. Este es el día en el cual tú y yo podemos salir de esa esclavitud que nos ha atado por años. ¿Lo crees de corazón? Este es el día que Dios puede librarte de una vez por todas, no a medias, no en un 80%. Este es el día que Dios puede librarte de todas tus cargas, pero necesitamos comprender algo. Necesitamos comprender la revelación literal de lo que acabamos de leer con la aplicación espiritual para nosotros hoy. Yo les decía, nosotros para empezar, no somos judíos de nacimiento, no somos gente de Israel, somos mexicanos. Y bien mexicanos, nos vemos bien mexicanos. Uno que otro aquí que parece francés, aparte de yo, pero no, somos mexicanos. Escucha bien, nunca fuimos esclavos, no sabemos lo que es la esclavitud física, ese sufrimiento, esa presión, ese estrés, esa angustia de ser despojado de tu familia. Sin embargo, todo esto tiene aplicaciones espirituales y allá voy en esta tarde. ¿Me ayudas con la definición, Félix, por favor? La palabra Pesaj o Pesaj del hebreo significa algo muy sencillo. ¿Sí tienen ahí la definición? ¿Qué significa? Brincar, saltar por encima, librar o pasar. El Señor le había dado al pueblo el plan fe y obediencia. Escúchame con atención. La pregunta que yo te voy a hacer es retórica. Es una pregunta para que medites. ¿Crees lo que Dios dice? No respondas. ¿Crees lo que Dios dice a través de su palabra para tu vida, para tu forma de vivir? Algunos dicen, sí, yo sí creo. Ahora la segunda pregunta es, en realidad, la respuesta evidente a tu fe. ¿Obedeces la manera en que Dios te pide que vivas? Algunos dicen, no, sí sé que debo perdonar, pero ¿cómo cuesta perdonar? Tú no me entiendes. Dios dice que perdonemos, pero no perdonamos. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso es fe de verdad? No, porque la verdadera fe es evidente con las acciones que nosotros tomamos. Un esposo
unos esposos, hombre y mujer. Están casados, tienen años de casados. El hombre, vamos a poner de ejemplo al hombre, tiene una aventura, es infiel a su mujer y de repente, en medio de los problemas que tienen, la mujer se entera, se le arma un problemón, dicen necesitamos ayuda y llegan a la iglesia, llegan a Dios, buscan ayuda de Dios. Y en algún momento se encuentran con, sobre todo el hombre, que es el que en este caso, en este ejemplo, ha fallado, ha roto la fidelidad en el matrimonio, se encuentra con que debe de dejar a esa otra mujer. El hombre dice, sí, lo dice la Biblia, lo creo, pero me cuesta mucho y decide no hacerlo. Entonces lo que este hombre tiene en realidad no es fe, porque la verdadera fe nos lleva a la obediencia. Repite conmigo, la verdadera fe me lleva a obedecer. Quiero que todos lo digan, a algunos les cuesta, se trabaron como el pitbull cuando muerde. A ver, la verdadera obediencia me lleva a obedecer. Hay mucha gente que nos dice, yo creo en Dios, y le da sus cachetadas a su esposa. Yo creo en Dios, pero descuida a sus hijos. Yo creo en Dios, pero hago cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Una de las maneras en que nosotros deberíamos celebrar esta, no solo una Semana Santa, sino una vida santa, es viviendo, creyendo lo que Dios dice y poniéndolo en nuestra vida en práctica. ¿Alguien está de acuerdo conmigo o no? Ahora, no estoy diciendo que esto sea fácil. De hecho, solamente aparece una o dos veces la palabra fácil en la Biblia. La Biblia no es algo que te dice la vida será fácil. Pero también la palabra de Dios nos enseña que con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Lo crees con tu corazón? Ahora, el punto principal es este. Dios le está diciendo a los hijos de Israel en Egipto, han sido esclavos 400 años. Yo no sé si tú te pones a pensar en ellos, si alguna vez habían intentado liberarse, si alguna vez habían intentado una insurrección, una revolución, pero no funcionó. Habían orado a Dios, seguramente no esperaron 400 años para orar a Dios. Sin embargo, Dios no les había respondido. Pero en esta ocasión Dios les dice lo que va a hacer y ellos tienen dos opciones. Una, no creer porque están desanimados, están sin fe. O la otra es, voy a tomar esta promesa que Dios me está haciendo y la voy a creer con todo mi corazón. Hay mucha gente aquí que está escuchando justo ahora las mismas palabras. Sin embargo, algunos dicen, eso suena bien, pero no creo que suceda. Y hay otros que dicen, eso lo creo con todo mi corazón. A final de cuentas, ¿qué determina que estés creyendo en verdad? Las acciones que vas a tomar. Y el pueblo de Israel le creyó a Dios con todo su corazón. Todos. No menciona la Biblia que ningún padre de familia, que ninguna casa del pueblo de Dios no obedeció. Inclusive hubo gente de otras naciones que también le entró. Dice, eso es lo que dijo Dios, yo creo, voy a entrarle. Ahora, tengo algunas preguntas para nosotros. Antes de eso, perdón, me estaba saltando eso. La Biblia dice que Dios, cuando veía esa marca, no era una marca de sangre, mis hermanos, únicamente lo que Dios veía. Escucha con atención lo que estoy por decirte. Lo que Dios veía en esa puerta era una marca de fe y de obediencia. No era una marca de sangre. Porque alguien pudo haber salpicado sin querer. No, Dios lo que estaba viendo en esa puerta era una marca de fe y de obediencia. Y cuando venía esta plaga que iba a asesinar al hijo primogénito de esa casa y veía la puerta enmarcada con sangre, con fe y con obediencia, la definición que tenemos ahí, brincaba o pasaba por encima. Y la casa no, en esa casa no moría absolutamente nadie. Quiero que escuches este pasaje conmigo, que tiene mucho sentido con lo que te acabo de leer, con la definición. Pasar por encima, pasar de largo. Romanos 3:22 al 26 dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué nos justifica delante de Dios según lo que acabo de decir? La fe en Jesucristo. Atención a esto. Para todos los que creen en Él. Hace 2 domingos, estos últimos domingos, hemos estado compartiendo un pasaje muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo.
envió a su Hijo unigénito para dar su vida, para que todo aquel que ¿qué? Que en Él cree. Hermanos, hoy estamos aprendiendo algo básico respecto a la fe. La verdadera fe es evidente a través de ¿qué? Obediencia. La verdadera fe no solamente consiste en cambiarme de religión, en ir a la iglesia todos los domingos, en dejar de comer carne o, como en mi caso, asolearme, cargar una cruz de madera de la más corriente. Al que entendió la referencia la entendió. Ya. El que no le cuentan en casa. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué? ¿Le buscas la alabanza? No. Escúchame con atención. Cargar la cruz, hacer las cosas que hacemos, dejar de comer carne, no es en realidad lo que Dios busca de nosotros, sino un cambio de vida radical. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice el versículo 23, leámoslo juntos. Por cuanto todos, pero en vez de decir pecaron, como hablando de ellos, vamos a hablar de nosotros. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos o fuera de la gloria de Dios. Sin embargo, dice el siguiente versículo, que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Digan conmigo redención. La palabra redención quiere decir volver a comprar. ¿A quién le pertenecemos nosotros desde el principio? A Dios. Pero nos vendimos al placer, nos vendimos al pecado. Somos como el hijo pródigo. Ahí está con papá. Y de repente él dice, no, yo no quiero esto, yo me quiero alejar. Pero cuando se aleja del padre y está en una condición deplorable, físicamente, según la historia, y dice, voy a regresar a mi papá y le voy a pedir perdón. Y entonces cuando él viene, el papá lo redime, el papá lo restaura. No le dice, sí, pero ya no te me acerques. Le dice, vas a seguir siendo mi hijo. Eso es redención, volver a poner algo en su estado original. La humanidad fue creada por Dios y para la gloria de Dios. Pero la humanidad decidió rebelarse contra Dios y pecar. Y cada uno de nosotros agarró su propio rumbo y su propio camino. Y viene Cristo y con su sangre, como ese cordero de la Pascua en Egipto, viene Cristo con su sangre y nos vuelve a comprar. Escúchame bien. Tu vida no se trata del placer que puedas experimentar. Tu vida tiene propósito y encuentra propósito cuando empiezas a vivir para Dios. ¿Escuchaste eso? El propósito de tu vida, más allá de aquello a lo que te vas a dedicar, con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, cuánto dinero vas a ganar, el propósito de tu vida es vivir para la gloria de aquel a quien perteneces, y ese es el Señor. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, escucha bien esto, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es otra palabra también para perdón, para misericordia. Por medio de la fe en su sangre. Escúchame bien, hermano. La historia que aprendemos en el Éxodo no es una historia literal que tenemos que hacer el día de hoy. ¿Cómo celebramos la Pascua? Pues vamos a cooperarnos para un cordero, lo matamos, pintamos nuestra puerta, o te digo, todas las expresiones externas. No tenemos que hacer nada externo, lo que necesitamos es por la fe. Creer que Jesús es el Cordero de Dios, que quita mis pecados, que perdona todas mis rebeliones y que me da vida eterna. Y si la fe es genuina, va a ser evidente por el tipo de vida que voy a empezar a llevar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Escucha esto, me encanta, mis hermanos. Dios puso a Jesucristo como el perdón por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y escucha bien, esto es Pascua, a causa de haber pasado por alto. A causa de haber pasado por alto en su infinita paciencia nuestros pecados pasados. Alguien que ha sido perdonado, dele un aplauso al Señor. Diga, Señor, gracias. Escúchame bien. Tus pecados y mis pecados no son perdonados por las cosas que hagamos. Son perdonados por la fe en Jesucristo. Pero si esa fe es verdadera, las cosas que hacemos cambian. Y el que robaba ya no roba porque vive para la gloria de Dios. Y el que mentía ya no miente porque vive para la gloria de Dios.
Y el que estaba destruyendo su familia con actitudes, hábitos y costumbres, renuncia a esas actitudes porque vive para la gloria de Dios. Y el esposo infiel del ejemplo que te decía, si tiene verdadera fe, le dice a esa otra mujer, ya no más. Le pide perdón a Dios, le pide perdón a su esposa, le pide perdón a sus hijos y trata de hacer lo correcto. ¿Sí o no? Eso es el evangelio. De otra manera, todo lo que nosotros profesamos aquí, no voy a hablar de nadie más, de nosotros. De otra manera, todo lo que nosotros profesemos, si no hay una evidencia de obediencia, por eso se nos señala como hipócrita. Yo he dicho que la gente nos dice hipócritas y muchas veces tiene razón. Cuando alguien me dice, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas, le digo a esa persona, hay lugar también para ti, vente. Pero no debemos escudarnos en eso. Necesitamos venir a Dios para que Él cambie nuestra vida. Escúchenme todos los que estamos aquí. El mensaje del día de hoy para algunos es que recuerdes que esta semana no solo se celebra esta semana, y que lo que pasó en el antiguo Egipto con el Cordero es lo que Jesús vino a hacer en realidad en la cruz del Calvario. Hoy no hay puertas marcadas. Hubo una cruz en el monte Calvario que estaba chorreando de sangre, y que para aquellos que tenemos fe en ese sacrificio, en ese único sacrificio, podemos ser libres de la esclavitud y de la muerte eterna. Alguien me dice amén, de verdad. Seguimos adelante, familia. Es interesante entonces que veamos en el Nuevo Testamento algunas cosas relevantes para nosotros. Les preguntaba hace unos minutos, ¿por qué nuestra sociedad celebra Semana Santa? ¿Y cómo celebra Semana Santa? Te comentaba una historia real de que yo en alguna vez la celebré de esta manera, y no estoy hablando mal de la gente que lo celebra así, pero en mi caso yo no tenía el más mínimo entendimiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago yo acá? Pero estoy ahí, por mis padres. La pregunta ahora es, nosotros como creyentes y discípulos del Señor, ¿por qué conmemoramos y cómo debemos conmemorar no la Semana Santa, sino el sacrificio de Jesús? Y quiero regalarte algunas respuestas a esto y después vamos adelante. ¿Por qué celebramos y cómo debemos celebrar? Para los que están anotando, anota esto de verdad, que esto es un regalo de Dios para ti. Número 1, ¿cómo debemos celebrar el sacrificio de Jesús que nos dio libertad? Primero, viviendo agradecidos con el Señor. Para aquellos que hace algún tiempo vinieron a la fe en Jesucristo, en mi caso hace 26 años que conocí al Señor. Hace 26 años. La pregunta es, para aquellos que hemos conocido al Señor hace 5, 10 o hace menos de un mes, ¿vives agradecido con eso? ¿Vienes a Dios regularmente para decirle gracias por perdonar mis pecados? Y en consecuencia, tus acciones demuestran gratitud para Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 que tú y yo vivimos para alabanza de su gloria. Tú y yo vivimos para alabanza de su gracia. Tú y yo vivimos para magnificar, para exaltar lo que Él ha hecho a favor nuestro. Primero, ¿cómo debemos celebrarlo? Viviendo agradecidos con el Señor. Segundo, ¿cómo debemos celebrarlo? Apartándonos del pecado. ¿Lo estás escribiendo? Debemos celebrarlo viviendo agradecidos. Número 2, debemos celebrarlo apartándonos del pecado. El Señor no nos salvó, no nos perdonó para que siguiéramos igual. ¿De acuerdo? Entonces no hay nuevo nacimiento, no hay conversión, no hay nueva vida. Solo digo, ahora voy a la iglesia, ahora escucho alabanzas en vez de otro tipo de música, ahora leo la Biblia. Sí, pero ¿nos estamos apartando del pecado? ¿Nos estamos apartando de las cosas que nos destruyen? Y número 3, ¿cómo debemos vivir? Compartiendo nuestra fe con otros. Compartiendo nuestra fe con otros. ¿Cómo debemos celebrar?
¿Cómo debemos conmemorar lo que Jesucristo hizo por nosotros? Número 1, ¿qué les dije? Número 2. Y número 3. Ahora, ¿por qué te lo digo? ¿Por qué te puse estas 3 nada más? Porque en el mismo pasaje que leemos en Éxodo capítulo 12, a donde les pido que me acompañen de nuevo, presta atención a esto. La Pascua era una fiesta que estaba conectada con otra fiesta llamada los panes sin levadura. Digan conmigo, panes sin levadura. ¿Qué significado tiene? Es lo mismo si yo les digo, vamos a celebrar la Pascua y vamos a comer pan sin levadura. De hecho, no tengo una figura en mi mente, perdón por esto. ¿Cómo es un pan sin levadura? ¿Es un pan plano? ¿Sí? Ustedes que saben, hermanas, yo pregunto, a ver, ¿es un pan plano? Es como una tortilla. Pues mejor que comer tortilla, ¿no? Escúchenme bien, un pan sin levadura literalmente es un pan plano. No se infló. Y algunos dirán, no, así que chiste tiene. A mí me gusta que esté gordo, que huela a yema. ¿Qué significan los panes sin levadura? No se trata, por eso te digo, a veces nosotros malinterpretamos y decimos en Semana Santa, no hay que comer esto. Hay gente que no come carne, pero ¿cómo come, hermano? No, ¿viste aquel como vino? No, aquel, ¿ya viste? Y el Facebook es un hervidero de chisme, mis hermanos. Nos enteramos de todo. Ay, mira, le voy a dar like, pero qué ridícula se ve. ¿Me han contado? ¿Ustedes también? ¿Qué? Es un nido de envidia, ¿no es verdad? De hipocresía. Me encanta. Soy fan de su relación. Bueno, me contaron que así dijo alguien. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa, mis hermanos, panes sin levadura? Quiero que me acompañes, por favor, a los siguientes versículos. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, porque no podemos ser literales. Si así fuera, en primer lugar tendríamos que conseguirnos una ovejita, que no sé cómo en cuánto estén. Nos tendríamos que juntar con algunos, ¿verdad? Y sacrificarlo como conviene, como es en el ritual. Poner su sangre, nunca dice beber la sangre, que esa es otra enseñanza. Nosotros como creyentes en Jesucristo, sí está explícito que no comamos sangre. De nada. Ni aunque te digan, no, pero mi papá bebía sangre de tortuga y vivió 200 años, no importa. No debemos comer sangre, entre paréntesis. Entonces no lo estamos haciendo literal, tiene un significado espiritual. Y 1 Corintios capítulo 5 dice lo siguiente. Atención con lo que está pasando acá. Es una situación real que sucedió hace muchos años en una iglesia situada en un lugar geográfico llamado Corinto. Me parece que hoy es Turquía. Si no me equivoco, hoy está por allá por Turquía, entre Europa y Asia. Hubo una iglesia y Pablo le dice, hermanos, he oído que entre ustedes hay fornicación, que por cierto, si alguno cree, fe y obediencia, si alguno cree en Jesucristo, nos debemos apartar de este tipo de pecados. Hemos tenido la oportunidad, y damos gracias a Dios por eso, de platicar con algunos matrimonios o algunos jóvenes que están a punto de casarse. Y recuerdo que a 2 de ellos les hemos dicho, miren, les hemos tenido que preguntar seriamente, quizás es una pregunta incómoda, pero les hemos preguntado, ¿ustedes ya tienen vida sexual? Y nos dicen, sí. Les pregunto, ¿quieren la bendición de Dios? Sí, pues por eso lo estamos buscando para que nos case. ¿En cuánto tiempo es la boda? 2, 3, 4, 5 meses. ¿Okay? ¿Quieren la bendición? Sí. Dejen de tener relaciones sexuales desde el día de hoy o desde la noche de hoy. Tiempo cada quien se lo busca. Desde la noche de hoy hasta que se casen. Algunos van a decir, ay, no, va a ser bien difícil. Bueno, ¿quieres la bendición o no? Porque si no, yo también, ¿para qué me preparo? Voy a llegar ahí, bueno, pues está bonita la boda, ¿no? ¿Qué van a dar de comer? Y empiezo a hablar mejor de otras cosas. Si quieres la bendición, voy a llevar la palabra de Dios, voy a orar por ti con fe, porque sé que hiciste lo correcto. Pero si no, en su caso, búscate otro que te case. O sea, no vamos nosotros a las bodas por la barbacoa, hermanos.
Eso me lo invita cualquiera de ustedes después del culto, ¿o no? ¿Qué? ¿Me asusté? ¿Qué? Nadie dijo, ¿no? Hombre, qué mala onda. Escúchame bien. Sí, esto que te acabo de decir, sí lo hemos hecho. Y ha habido algunos que nos dicen, pastor, lo estamos haciendo de verdad. O sea, no estamos haciendo lo que... Entiéndase, estamos obedeciendo y les digo, ¿sabes qué? Dios honra a los que le honran. Si tú lo habías hecho porque no conocías al Señor o no estabas serio en esto, hoy en día ponte firme. Va a haber tentaciones, eviten estar solos. Es que tenemos que checar preparativos, vayan con alguien. Tú invita a la suegra, matas 2 pájaros de un tiro, no caes en tentación y empiezas a ganarte a la suegra. Escucha bien lo que Pablo dice, porque a veces nosotros estamos como, sí, pero luego, quiero vivir otro día siendo esclavo de este pecado. Es que me gusta. Quiero vivir otro día siendo esclavo de este pecado. Dice el apóstol Pablo, hermanos, estoy escuchando que entre ustedes hay fornicación. Y escucha bien, este tipo de fornicación o de inmoralidad sexual ni siquiera ha sucedido entre los que no conocen a Dios. ¿Qué pasó? Alguno está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su papá. Es un caso extremo, pero Pablo está hablando de la inmoralidad sexual y no es la primera vez que se toca el tema. De alguna vez hablaremos de la inmoralidad sexual para que se abran los ojos de todos los que estamos aquí, solteros y casados, porque los casados también tenemos tentación sexual, ¿o no? No, vinieron ángeles. Siempre digo que los ángeles son los que me tocan. Vienen ángeles de esta reunión. Yo soy el que tengo que estar allá escuchando el mensaje de algún santo ángel que hoy nos visita. Y luego dice Pablo, y ustedes, hermanos, están como, no sé cómo puedo expresar, están cegados, están endurecidos, no le han dado importancia, deberían haber tenido tristeza por lo que está pasando. Y Pablo sigue diciendo, versículo 6, escucha esto. No es buena su indiferencia, no es buena su apatía, no es buena su falta de seriedad. ¿Y qué les dice? ¿No saben que un poco de qué? ¿Un poco de qué? Escúchame bien, esta semana y durante tu vida, cuida tu cuerpo, lo que comes. Pero no es el comer lo que nos contamina. Una vez la gente le dijo a Jesús, Señor, tus discípulos no se lavan las manos. Y él dijo, ustedes despreocúpense, lo que entra por la boca últimamente se va a la letrina. Pero piensen lo que está en el corazón. Lo que comemos tenemos que tener cuidado, porque nos puede hacer daño, nos podemos indigestar, podemos tener problemas de salud. Pero Jesús dice, eso no contamina tu corazón. Y aquí el apóstol Pablo nos recuerda, esa fiesta, los panes sin levadura, para nosotros no es comer pan plano. Para nosotros es escarbar en nuestro corazón. Estoy celebrando la Semana Santa, pero no tengo ni fe, ni obediencia, ni me aparto del pecado. Como que sutilmente estamos celebrándolo de la manera incorrecta. La verdadera Pascua no es, quizá, lo que algunos estamos haciendo. En otra ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, por allá de Mateo capítulo 16, guárdense de la levadura de los fariseos. Y ellos estaban preocupados, se nos olvidó traer pan. Hasta que Jesús les dice, la levadura de los fariseos es la hipocresía. En otras palabras, la levadura, mis hermanos, puede ser la inmoralidad sexual. La levadura puede ser la hipocresía. La levadura puede ser la falta de perdón en el corazón. La levadura puede ser la ira. La levadura puede ser todo tipo de pecado que tú y yo practicamos. Te pregunto hoy a ti, no me respondas, pero piénsalo en lo que bebo agua. ¿Cuál es tu levadura? Les voy a hablar en lenguaje bíblico. No os hagáis. ¿Cuál es tu levadura? ¿Cuál es tu levadura? Siento mucha tentación por fraude. Siento mucha tentación con la inmoralidad sexual de diferentes formas. Estoy viviendo en unión libre. No he visto la seriedad de eso.
Siento mucha tentación en faltarle el respeto a mis padres. Es más, ni siquiera lucho. O sea, simplemente les insulto, les desobedezco. ¿Cuál es tu levadura? Estoy poniendo en primer lugar mi trabajo en vez de mi familia, de mis hijos. Y ahora mis hijos se están alejando de Dios. ¿Cuál es tu levadura? No es lo que comas. Es lo que practicamos. Entonces el Señor le dice al pueblo, para comer la Pascua y que sea efectiva, quita la levadura. De hecho, no se los dije, pero ustedes lo pueden leer. La fiesta de los panes sin levadura empezaba un poquito antes de la Pascua. Era la preparación para la Pascua. ¿Quieres a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado y te da libertad? Renuncia a la levadura. ¿Alguien está dispuesto aquí? No me respondas, porque no me respondiste cuando pregunté quién me invitaba a barbacoa. ¿Quieres de verdad el efecto de Jesús en tu vida? No, te lo vuelvo a decir. El Señor no pasaba y veía sangre sin rumbo. Alguien, ponle sangre ahí a ver qué pasa. No, Él veía fe, obediencia y gente que había dispuesto su corazón a renunciar a su pecado. Mis hermanos, ya es tiempo de perdonar. Sucedió hace 10 años, 20. Eras niño. Ya es tiempo de perdonar. Quizás hasta la persona ya murió. Ya. El Señor te está diciendo, yo te puedo ayudar a perdonar, pero tú tienes que decidirlo. ¿Sí lo creemos o no, familia? Y los que están en Facebook también, porque a veces piensan que nada más les hablo. A ustedes también allá. Escúchame, había otro asunto. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 43, 44, 45 y 48, se nos da otro requisito y es muy similar. Es otra metáfora. En este caso se aplica meramente a los varones. El Señor le dice, los varones, tanto de mi pueblo como extranjeros que quieran participar de la Pascua, tenían que tener una señal física, la circuncisión. La circuncisión. Y otra vez volvemos al punto, no es literal. Aparte que solo se aplicaría a los varones que estamos aquí, no es literal. Quiero mencionarte, hace rato estábamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 5, donde se nos habla de la levadura. Dejemos la levadura, de la inmoralidad sexual, de la hipocresía, de los pleitos, de los celos, del rencor. Dejemos la levadura. Yo creo, y te lo dije hace unos minutos, casi al iniciar, que si tú lo crees, yo creo que si tú crees, este es tu día de libertad. Y vas a salir de aquí libre. ¿Alguien lo cree conmigo de corazón? Esa fe, suena padre, yo creo. Ok, voy a confiar en ti. Pero esa fe únicamente va a ser evidente en lo que vas a hacer después de haber dicho que crees. La gente dijo, creo, agarró el cordero, sacrificó el cordero, siguió el procedimiento como tenía que ser, puso la sangre y esperó en Dios. Estaban comiendo la Pascua, arregladitos, listos para salir, porque creían. Y su fe era una fe obediente. Hasta el día de hoy, una característica de la verdadera fe es la obediencia. ¿Tienes fe? Muéstrame tu fe, dice el apóstol Santiago, por tus obras. Muéstrame tu fe, cristiano, por tus obras. No por el tamaño de tu Biblia, ni por tu, ¿cómo se llama? Playlist. Perdón, así hablo yo. No por el tamaño de tu Biblia, por la lista de canciones de alabanza que tienes. Muéstrame tu fe por tu vida. Muéstrame tu fe en cómo tratas a tu esposa, a tu esposo. Muéstrame tu fe en cómo tratas a tu hijo. Muéstrame tu fe en cómo, y eso solo tú lo sabes, qué haces y qué no haces cuando estás a solas. Ahí, muéstrame tu fe. Le dice el Señor, un poco de levadura, leuda, daña toda la masa. Limpiémonos de la vieja levadura para que seamos masa nueva. Fíjate la metáfora. Sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuántos creen esa verdad? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. Él no tiene que ser sacrificado cada año. Conmemoramos su sacrificio, que no debe ser cada año, debe ser cada día. Nuestra Pascua,
No la del Cordero allá en Egipto, la Pascua del Cordero de Dios que subió a la cruz por su propia voluntad, perfecto, sin defecto, lo mejor de lo mejor. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados gratuitamente por la fe en Él y en su sangre, familia. Así que celebremos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, hermanos, corrijan su actitud, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Cuáles son los panes sin levadura que dice ahí? Sinceridad y verdad. Siempre hemos dicho que una de las formas más auténticas en las que nos podemos acercar a Dios es con un corazón genuino. Quizá no perfectos porque todos fallamos, pero el Señor nunca rechazó a alguien que se acercó con un corazón genuino, nunca. Ni siquiera era necesario que la última semana se hubiera portado muy bien. Era necesario que en el momento que se acercó fuera genuino. ¿O no es cierto, mis hermanos? A nadie que se acercó de manera genuina el Señor rechazó. Aún todos conocemos que cuando Él estaba colgado en la cruz, hubo un ladrón que de manera genuina, un malhechor, que le dijo, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Y Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo que hacer nada, no fue a la iglesia ni un domingo, no diezmó, no acomodó ni una silla. Y lo vamos a ver en el reino de los cielos. Yo le voy a decir, qué bárbaro, mano. Ese es el ganón de ganones, o sea, ¿qué? Pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro, y lo he dicho, y porque el Señor conoce los corazones, si le hubiera dado una oportunidad milagrosa, de alguna manera el hombre sobrevive, su vida hubiera sido diferente. ¿Verdad? Dos hombres entran a la iglesia, a un templo. Uno era de piedras vivas. Y llegó y empezó a orar, Señor, te doy gracias porque yo soy de piedras vivas. Tengo un pastor bien buena onda, bien guapo. Señor, gracias porque tengo a mi esposa y no ando con otra chamaca. Es la versión actual. Gracias, Señor, porque soy muy buena onda y cuando hay construcción o algo yo dono dinero. Voy a los tequios, no falto, Señor. A los que no vienen, pues no pueden orar así. Pero este sí iba a los tequios. Y ahí empezó a orar, pero de repente entra otro muchacho X. Y lo único que decía es, Señor, perdona mis pecados. Dios escuchó al segundo. Para aquel que dice, yo vengo a la iglesia y creo que aquí, alguien lo decía, la iglesia no es un museo de santos. No hay aquí personas terminadas. Cada persona que tú ves es una vida que Dios está restaurando. Me encanta esta definición. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital del alma. ¿Cuántos estamos siendo sanados, hermanos? Dios es muy, muy bueno. El segundo aspecto, y estoy terminando, Brian, ¿me ayudas, porfa? Vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando este tiempo. Hoy tenemos, después de esta enseñanza, queremos orar por algunas personas específicamente. El segundo aspecto de preparación era la circuncisión. Nadie debía comer la Pascua sin ser circuncidado. Y es el mismo punto. No se trata de cortar de nuestro cuerpo alguna parte del mismo. Se trata de cortar de nuestro corazón cosas. Y lo dice la Biblia de la siguiente manera. Fíjate, te voy a leer algunos versículos para que veas lo que dice. Colosenses 2:11 dice que en Él, en Cristo, fuimos circuncidados. No con una circuncisión hecha a mano, sino que fuimos circuncidados al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. La circuncisión es cortar. Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, y no era necesariamente literal, córtala, circuncida tu ser. Si tu boca te es ocasión de caer, corta las palabras, deja de hablar tanto. Si tus oídos son ocasión de caer, deja de juntarte con ese tipo de personas que solo te dicen cosas que envenenan tu corazón, pero ahí te gusta estar. Decía alguien, hay gente que le gusta tanto preocuparse que cuando no tiene nada de qué preocuparse, se preocupa. Tienen que buscar algo, alguien que me cuente algo, quiero preocuparme.
Y entonces, si no tiene preocupaciones propias, empieza, vamos a visitar a Clau. Clau, ¿cómo está? Para preocuparme por Clau. Pero no en el buen sentido, en el sentido de voy a orar por ti, sino en el sentido de después, oye, para que nos preocupemos juntos, quiero decirte algo que está pasando, Clau. Y hay todos preocupados, por no decir chisme, pues. También dice la Biblia, Deuteronomio 10:16, circuncidemos el prepucio de nuestro corazón. Fíjate cómo el Señor habla metafóricamente. Circuncidemos esa carne que no nos sirve y que nos está impidiendo caminar con el Señor. ¿Qué cosas tienes que cortar? ¿Qué levadura hay que sacar de casa hoy mismo? ¿Hay alguna suscripción? ¿Lo dije bien? ¿Que tienes que cancelar? ¿Hay alguna invitación que tienes que declinar? Ser prácticos, eso es fe y obediencia. No, yo creo que lo que quiere decir la Pascua, todo filósofo, no, sé práctico. ¿Sí, mi amor? Gracias, mi reina. Deuteronomio 36, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y vivas. Que el Señor arranque de nosotros las cosas que nos impiden amarlo a Él. Otra vez, hablemos del amor. Jesús dijo, si me aman, ¿qué? Si me aman, ¿qué? No me lo digan acá, Señor, te amo, te amo, te amo. Y cantamos y puro de amor, de amor, de amor, de amor. Y a la hora de la verdad, no obedecemos. Él nos dice, quita esas cosas que están estorbando, porque hay cosas que amamos más. Podemos amar más cosas que no son necesariamente pecaminosas. El trabajo, el entretenimiento, algún placer no sucio, no vergonzoso, pero lo amamos más. Podemos amar más el deporte, podemos amar más nuestro cuerpo. Pero Él dice, corta todo aquello que te estorba y que no te deja amarme con plenitud. Porque el Señor nos ama de una manera asombrosa, familia. ¿Verdad que sí? El Señor nos ama de una manera ilimitada, pura, perfecta, sin restricción. Ese es su amor por ti. Y Él quiere que tú también le ofrezcas tu corazón pleno. Wow. Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Este es el verdadero. A esto la Biblia lo llama en la interpretación sombra o figura. En otras palabras, el Cordero del Éxodo era una figura, era un prototipo, era una imagen que lo salvó de la esclavitud física. Pero Juan el Bautista ve a Jesús y yo me imagino esa declaración poderosa. Vean todos a Él. Como diciendo, Juan era un maestro, Juan era muy respetado, la gente salía a bautizarse. Pero en un momento Juan detiene su sermón y le dice a todos, yo voy a señalar para arriba, pero Juan quizás señaló para algún lado. Miren para allá. Él es el Cordero de Dios. Él es el de verdad. Él es el de a de veras. Él quita el pecado del mundo. Él nos da libertad. En Él hay perdón de pecados. En Él hay esperanza. En Él hay bendición. ¿Alguien lo cree con todo su corazón? Ponte de pie y dale un aplauso al verdadero Cordero de Dios. Vamos, ponte de pie y alábale con todo tu corazón. Dale el aplauso más grande de tu vida, mi hermano. Venga.